¿Nos estamos adaptando a lo que es la Babilonia actual, ¿no? ¿O estamos siendo un Daniel? Lo primero que van a querer atacar, que el sistema va a querer atacar, es nuestra identidad. Esto es una decisión de todos los días y de todo el día. Hay algo muy profundo en esa decisión. A Dios no le agrada esto y no lo voy a hacer. Si tengo que perder mi vida, la voy a perder si gano a Dios. Halló gracia ante Dios y Dios lo guardó y esto que lo otro. Sí, 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 sí. Pero también halló gracia ante los hombres. ¿Estamos resistiendo lo que es la cultura actual o nos estamos adaptando a ella? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mateando Verdades. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de lo que es un tema fuerte, controversial, polémico, ¿no? Si se quiere, y sin tantos adjetivos, ¿no? Empezamos con una pregunta, que esto es lo que se va a tratar, ¿no? Todo el episodio, que seguramente ya lo habrán visto en el título. ¿Estamos resistiendo lo que es la cultura actual o nos estamos adaptando a ella? Y para entrar más en el tema, tenemos como guía o queremos destacar lo que es la historia de Moisés, de Daniel en este sentido. Daniel era probablemente adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros adolescentes, después de que, bueno, este imperio, el imperio babilónico, conquistara a Jerusalén. Estos jóvenes fueron en realidad seleccionados para servir en el palacio del rey, eran básicamente siervos del rey. Claro, que Y, destacaban un poco por su inteligencia, exacto, su brillantez, ¿no? En ciertos temas, capaz que eran adolescentes, pero bastantes destacados. destacados para la época. Bueno, en esto que los llevan cautivos les cambian los nombres a todos ellos. Por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar. También intentaron inculcarle otra cultura, otro idioma y hasta otras creencias. Pero Daniel, desde el primer capítulo que vemos del libro de Daniel, vemos que él era un adolescente con firmeza en su fe y que la convicción que tenía él era que no iba a abandonar su fe, no iba a comprometer su fe. Babilonia era para dar contexto un poquito, ¿no? Babilonia era un Un imperio. imperio Ahí va. que en sí que estaba gobernado en lo que sería la región de Mesopotamia, que hacer una idea, ¿no? Más clara capaz al país actual, sería donde está ubicado el país de Irak, ¿no? Todo por esa zona. Algo que podemos decir o que se ha llegado a concluir un poco es que esta representación de la Babilonia antigua y el modo de operar podría también como compararse con el sistema actual del mundo, o sea, ese es el sistema en el que vivimos actualmente. Que formamos parte Exacto. y también, como lo vamos a ver, ¿no? Ahora, a continuación, es donde día a día tomamos decisiones, ¿bien? Si dejarnos llevar por la corriente, no hacer caso al sistema, o como Daniel, ¿no? Que dijimos, asegurar su fe, o sea, no comprometer su fe. No comprometer su fe. En el momento cuando llegan al palacio, bueno, evidentemente que como todo se le ofrece comida. En esto Daniel propuso algo en su corazón, Y la comida, por si acaso, era la comida del rey, la ¿no? comida del rey, No la era misma. a un sirviente, sino la misma comida que comía el rey, era lo que le ofrecieron a ellos. Exacto. Y él propuso algo en su corazón. Vamos a leer en Daniel 1 del 8, que por las dudas todos los versículos están en NBI, nueva versión internacional. En Daniel 1:8 dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Unos versículos más abajo, en el 12, dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Y al final de este tiempo, ¿no? De esos 10 días de prueba, Daniel y sus amigos, que habían decidido no contaminarse, ¿no? Justamente con la comida del rey, estaban más sanos, se veían más fuertes que todas las más personas, todos esos adolescentes que sí decidieron comer, compartir, ¿no? Lo que es la comida del rey.
Claro, o sea, acá lo que se da es como una conversación y como como un desafío, ¿no? De parte de Daniel al jefe a esta persona que estaba a cargo de esos adolescentes. Pero ¿qué pasa? O sea, esta persona, el jefe, eh, lo mira y le dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Digo, te van a ver pálido, te van a ver hambriento, con poca fuerza y me van a venir Sí, te vas a debilitar, voy a perder yo acá. exacto, y aparte te vas a debilitar, no vas a servir, no vas a ser útil, ¿no? Para el rey, y aparte me voy a hacer cargo yo. Exacto. Exacto. Y en esto Daniel, bueno, le propone esto de, bueno, probá 10 días. Si en 10 días no estamos fuertes, sanos, saludables, bueno, entonces accedemos a comer la comida del rey. Si no, seguimos con el trato. También esto un poco representa un poco como la humanidad de este jefe de decir, bueno, en lo humano es imposible hacer eso. Pero era algo que era más allá de lo humano, porque era una decisión espiritual. Sí, literalmente decir no contaminarse, no solamente con la comida, sino también con la cultura, ¿no? Con la cultura De ese sistema, de y lo esa que Babilonia. significaba la comida también, porque la comida era entregada a sus dioses paganos, que lo vamos a hablar después. Pero también esto de lo espiritual en ese sentido también. Bueno, al final, bueno, como decía mi esposo, ellos estaban más fuertes, Lucio, bueno, continúan con eso. Después viene creo que es el primer gran momento, ¿no? De lo que es la historia de Daniel, que es cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Este sueño en realidad quedó bastante perturbado, lo dice, bastante inquieto, ¿no? Preocupado, porque no entendía lo que significaba. Y mandó a llamar a todos, porque el rey tenía a sus adivinos, ¿no? A sus sabios, y los mandó a llamar a todos para que adivinaran el sueño, pero sin contárselo, sino que ellos adivinaran no solamente el significado, sino qué sueño había tenido, que era algo humanamente imposible, ¿no? Humanamente posible. Él en realidad más que nada para asegurarse de que lo que le estuvieran diciendo realmente venía de parte bueno, no sé si de parte de Dios, pero sí que realmente era certero y que no lo estaban como engañando. Claro, la parte de los dioses que ellos creían, ¿no? O los adivinos, que sea algo real, no algo ficticio que decía, ah, sí, viste un sol, bueno, porque se viene el verano, no sé, por tirar un bolazo, ¿no? Pero medio que es algo certero, ¿no? Certero, exacto. Y bueno, en esto, como nadie, como ninguno de los sabios adivinaron, supieron interpretar ese sueño, porque tampoco adivinaron, ellos lo que le decían al rey era, bueno, rey, contanos cuál es el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. El rey se opuso, no lo hizo, manda a matar a todos los sabios. Claro, que era algo evidente, ¿no? Ujú. O sea, ellos mismos creo que incluso la Biblia lo decía, ¿no? De que es imposible que nadie pueda saber un sueño si no se lo cuenta al rey, ¿no? Justamente. Pero en eso llega Daniel. En eso llega Daniel y conociendo este decreto del rey, dice, bueno, no, yo quiero que me lleven delante del rey, que yo le voy a hacer conocer su sueño y su interpretación. Ora, ¿no? Se lo entrega a Dios y Dios le da la revelación del sueño, ¿verdad? Básicamente el sueño era una estatua, ¿no? Con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, y, piernas de hierro y pies de barro. Y cada parte representaba un imperio futuro, ¿no? Esto es lo que viene Daniel y le comenta al rey, le comenta su interpretación, y el rey queda fascinado con Daniel, queda encantado Claro, le dice totalmente 100%, ¿no? lo Lo que que es. él había soñado y además ese significado, ¿no? Que era el sueño. Bueno, le quedó fascinado justamente por él y Dios, ¿no? De que fue quien se lo reveló y bueno, termina ascendiendo Daniel. Lo asciende. Y bueno, con el tiempo también sus amigos se vieron desafiados por distintas pruebas, distintas contrarias y ataques a su fe también, Claro, distintas adversidades. adversidades. En un momento, bueno, Nabucodonosor manda a crear una estatua enorme, gigante, y manda que todo el pueblo se arrodille, se incline ante esa estatua.
a los cuales los amigos de Daniel se niegan rotundamente. Entonces, bueno, el resultado fue que los envían al horno de fuego. El famoso, ¿no? Horno de fuego. Terrible. Que, vamos a ser sinceros, creo que es uno de los hechos más marcantes capaz de Daniel, ¿no? Que justamente no está Daniel, están sus amigos, ¿no? Que es ese horno de fuego. No había otra cosa que hacer más que arrodillarse, ¿no? Ante esa estatua. Bueno, ellos decidieron no hacerlo, al único que se iban a arrodillar era ante Dios, Qué tremendo porque no se estaban negando nada más y nada menos que al mismo rey. que al mismo rey, y en el decreto mismo decía el que no se arrodille, morirá. Y así fue. Bueno, los manda Al horno de fuego. al horno de fuego. Y en esto mismo el rey, ellos eran tres los que entraron en el horno. Y en esto mismo el rey, desde afuera, bueno, lo pusieron, ¿cómo era la historia de amor? Contala que vos la sabes mejor que yo. Bueno, el horno de fuego sucede que bueno, el rey Nabucodonosor manda a sus soldados, si no me equivoco, sus siervos, creo que eran soldados, que vayan a aprender lo que es el horno de fuego, ¿no? Y se enojó tanto porque en realidad los amigos, bueno, el rey, ¿no? Les preguntó a los amigos de Daniel de que como última advertencia o como último plan, digamos, Última última oportunidad, así oportunidad. como de repetirse, de arrodillarse, ¿no? Ante la estatua, ante el rey. Pero ellos no iban a comprometer su fe y dijeron claramente al rey que no lo iban a hacer, lo único iban a inclinarse ante Dios. Bueno, el rey se enoja, ¿no? Como me imagino el rey creo que tendría todo lo que él hablaba, lo obtenía. No, en esta ocasión no fue así. Y bueno, se enoja tanto que prendió, creo que la Biblia dice, 7 veces más de que lo normal, ¿no? Que prendían, que ese horno estaba hirviendo, ¿no? Quemaba. Tanto de que los soldados mismos que fueron a prender el fuego murieron de ese fuego que había, ¿no? Y bueno, después la historia comenta, ¿no? Que los mandaron a entrar al fuego y ellos entraron. Y no sé si fue un poquito al tiempo, no me acuerdo bien cómo es esa parte. El rey Nabucodonosor preguntó si eran 3 personas, ¿no? La que habían entrado al horno de fuego. Y los soldados o los que estaban alrededor de él dijeron, sí, son 3 personas. Y el rey preguntó, ¿por qué yo veo cuatro personas dentro del horno? Y una de ellas, en palabras de rey, es, es semejante o es parecido al, al Hijo de Dios, O sea, a hijo de los dioses. al Hijo de los dioses. Así. O sea, con sus propios ojos lo vio y con su propia boca lo dijo, Mm. ¿no? Es parecido a uno de los hijos de los dioses, no de que claramente se distinguía ante los amigos, ¿no? De Daniel. Y en esto, evidentemente, el rey queda tan anonadado con esta Estaba situación. tan fascinado porque en Sí, realidad después le dije, por favor, salgan del horno. Y ellos salieron. Recordemos que los soldados que no estaban adentro del horno se murieron por por el fuego, ¿no? Yo me imagino la ese potencia. calor insoportable, sí, esa potencia. Y ellos salieron y no tenían, no era que la ropa no se le había quemado, no tenían ni siquiera olor No, 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 nada. a quemadura, Y esto hizo que el rey reconociera al Dios, a Jehová, como el más alto, como el más alto de el todos los verdadero dioses, Dios. ¿no? Asimismo como pasó antes con Daniel, ¿no? Con el sueño, pasó con sus amigos, ante esto, ¿no? De que todos declaren o crean de que el Dios, porque se vio en los hechos, que el Dios de Daniel y sus amigos era el más alto, el más grande. Exacto. Y bueno, después Daniel a lo largo de su vida es respetado por varios dioses, no solamente por Nabucodonosor, sino también otros. Y llega en un momento que viene el rey Darío, ¿bien? Y con él y en general toda la situación, bueno, empezaron a venir los celos en contra de Daniel. No,
del rey en sí, sino de la gente que lo que lo rodeaba. rodeaba. Daniel, dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, orando por su tierra, alabando a Dios. Oraba 3 veces al día. Y sus enemigos, estas personas que le tenían de alguna manera celos, Sí, que estaban en su contra, ¿no? empezaron a usar esto justamente en su contra e ir como, bueno, informando a la ley, bueno, mira, él adora o se pone a orar determinada cantidad de veces del día, pero no a nuestros dioses, a su Dios. Esto hace y esta influencia hace que el rey firme, o sea, saque un decreto, emita un decreto, Lo manipulan exacto, de para que firme un decreto. lo que firme un decreto que prohibía orar a cualquier persona, a cualquier dios que no fuera el rey, perdón, el dios del rey Darío y el dios que ellos adoraban. Ese propio rey Darío. Exacto. ¿Qué hizo Daniel ante esto? Siguió orando. Siguió haciendo lo que Dios le había mandado a hacer sin esconderse. Y así acabó, bueno, por este decreto, y aunque contra la voluntad del mismo rey Darío, resultan que, bueno, es condenado Daniel a la fosa de los leones, la famosa fosa de los leones, Es famosísimo. la famosísima. Y bueno, como el rey no quería realmente hacer esto contra Daniel, Pero en sí no le quedaba otra, no ¿no? le Por quedaba ley, otra. por ese decreto firmado antes, no le quedaba otra de que Daniel sí o sí tenía que ir al foso de los leones. Mm. No, por más que sea contra su voluntad, lo tenía que hacer, él ya lo había firmado antes. Y en esto, bueno, dice la palabra de Dios que el rey Darío pasó muy angustiado toda la noche cuando es enviado Daniel a la fosa. Y en la mañana siguiente fue a la fosa, se presenta y grita. Y destacable, ¿no? Fue, la Biblia lo dice, fue en la mañana, ni bien habrá salido el sol, corriendo. No es que, bueno, voy caminando. No, no, corriendo, eso significa que estaba muy preocupado, ¿no? Muy angustiado por Daniel, que la Biblia capaz no lo dice, pero serían como, no sé si mejores amigos, pero como Habría un vínculo bastante de respeto, de de aprecio. respeto, de aprecio, y sí, como si fueran amigos, ¿no? Y en esto, bueno, llega a la fosa y dice, Daniel, ¿estás vivo? Le pregunta al rey. Y ahí Daniel responde, mi Dios envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones. No le había pasado absolutamente nada. O sea, imagínense ustedes en una fosa de leones con leones hambrientos. Leones hambrientos, además, que ni un rasguño, nada, ni un mordisco, nada, ni siquiera la ropa, o sea, estaba la ropa Nada. intacta. Y ahí cuando el rey Darío ve esto, lo que hace se enoja tanto y se sorprende tanto por la situación que, bueno, acusa a las personas que habían acusado a Daniel, que habían estado en contra de Daniel, y firma un nuevo decreto declarando a Dios como el verdadero y único Dios, a Dios de Israel, Reconociéndolo, ¿no? reconociéndolo. Y bueno, este es un breve resumen, ¿tá? De la historia de Daniel. Seguramente haya mucho más para contar, pero esto son como las situaciones más destacables de la historia de Daniel. Capaz a mí me gustaría destacar algo, ¿no? Ujú. Justamente de esto de la fosa de los leones, para hacer incluso más hincapié. El rey se enoja tanto que manda a los que acusaron, ¿no? A Daniel al foso de los leones. La Biblia dice que no llegan ni siquiera a tocar el suelo. O sea, son arrojados y ya en el momento que son arrojados ya quedan muertos. O sea, ya los leones lo, lo, lo hacen pedazos, los devoran, ¿no? No dejan nada. Y cómo Daniel pasó toda la noche con esos leones. Eso es simplemente un milagro de Dios. O sea, no hay otra explicación. Para comenzar un poco a profundizar en lo que es la historia de Daniel, nosotros pensamos en esto en este resumen que nosotros hicimos, dividirlo en 3 partes. La primera, que es esa parte donde Daniel llega a Babilonia, es tomado cautivo y bueno, empieza como toda esta situación, ¿no? De adaptarse, bueno, toda esta situación rara, ¿no? De pasar de su país a un país donde es cautivo, donde va a ser siervo, bueno, un montón de situaciones, Sí, sí, todo ese cambio, ¿no? todo ese cambio. Drástico de toda su vida.
Mm, y no fue por elección, y no sino fue por elección lógicamente. propia. Y en esto la Biblia detalla que ellos, al llegar, es cambiado su nombre, el nombre de ellos, se les intenta inculcar una nueva cultura y un nuevo idioma. A Daniel lo llamaron Belsasar. Y nosotros cuando pensamos en este cambio de nombre que tuvieron Daniel y sus compañeros y demás sus pares, podemos pensar en este ataque directo a lo que es la identidad de Daniel. Em, ¿Por qué? Porque el nombre es la identidad, o sea, el nombre es muestra de dónde venís, en qué época vivís, o sea, un montón de cosas, la elección de tus padres hacia vos. Antes, además, en esa época, el nombre era muy significativo. Cuando vos le ponías un nombre a tu hijo o a tu hija, era con un significado, era porque te había hecho sufrir en el parto, porque sabías que Dios te había dado ese hijo, entonces lo nombrabas de determinada manera honrando el nombre de Cristo. O sea, como que era Sí, muy sí. significativo el nombre. Tu nombre representaba tanto lo que tus padres o tu madre, ¿no? Habrían sufrido o vivido, ¿no? O lo que significaba, ¿no? Para ellos. Porque no es como ahora, ¿no? Capaz, un nombre lindo, un nombre Sí, no, diferente, que destaque. No, no, no. O un nombre normal, no. Lo que había pasado, ¿no? Como bien vos decías, amor, una madre que había sufrido mucho en el parto, el nombre significaba eso, dolor. exacto. Entonces, bueno, eso es lo que sucedía, ¿no? Lo que es el cambio a su idioma puede hacernos pensar que es un ataque directo y una contraria a lo que es la forma de vincularse con los demás, la forma de entender el mundo, la forma de vincularse con el mundo, con el entorno, con los que nos rodea, Claro, la forma de interactuar. de interactuar. Y lo que es la cultura, básicamente yo creo que es un ataque directo, creemos que es un ataque directo a lo que eran sus hábitos, sus costumbres, pero por y sobre todo sus creencias. Un ataque directo a la creencia de Daniel. Y lo vemos durante la historia, mientras les contábamos, ¿verdad? Ellos no querían arrodillarse y ahí tenían un castigo. Y así fue. Al principio yo les decía que em, muchas veces hemos escuchado que esta Babilonia antigua se compara con el sistema actual del mundo. Y hablando un poquito de esto, podemos llegar a pensar que justamente esta manera, este modus operandi de la Babilonia antigua, también puede llegar a ser un poco la forma de operar y la forma de trabajar que tiene el sistema actual en este mundo. Las leyes que operan en el mundo, las normas sociales que operan en el mundo, operan hasta cierto punto de la misma manera. Claro, es como si fuera una representación, ¿no? Exacto. Esta Babilonia a lo que actualmente, capaz, no es Babilonia, la sociedad actual, ya sea en el resto del mundo, es muy similar, ¿no? La forma de operar o de influir, ¿no? De En lo que es influenciar influenciar, ¿no? Justamente en lo que es cada uno, incluso en conjunto, ¿no? En comunidad también. en las comunidades, en la sociedad, en las naciones. Y esto nos lleva a pensar que justamente también esto, ¿no? La primer manera o lo primero que van a querer atacar, que el sistema va a querer atacar, es nuestra identidad. Porque en realidad el sistema no busca lo que es destruirnos, ¿no? Desaparecer del mundo, sino lo que busca es confundirnos, ¿no? Si nos confunde, si no tenemos el norte claro, ¿hacia dónde vamos? Ujú. ¿No? Y vamos a intentar ocupar esa falta de identidad, esa falta de saber quién soy, con cualquier cosa que se me es dada en lo social. Una ideología de género, un estilo de vestimenta, de ropa, de esto, de lo otro, bueno, puede ser una profesión, un estatus social, em, el lugar donde naciste o lo que fuera, ¿no? O sea, son como muchas etiquetas que se van pegando y las adquirimos en nuestro cuerpo por esta falta de identidad, por esto que me falta, por esto que aún no conozco de mí.
Identidad en Cristo estamos hablando, ¿verdad? El sistema hoy no necesita destruirte, necesita solo confundirte. Y bueno, y después, para continuar, ¿no? Un poco más, como segunda parte, que lo dijimos ¿no? un poco al principio, es esa decisión que tomó Daniel, ¿no? Para no contaminarse, ¿no? Que tomó en su corazón mismo el no contaminarse, me alejo. Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el tema de la comida, ¿no? Del rey. Más allá de lo espiritual, también un poco lo visual de lo que era la comida. O sea, yo me imagino una mesa servida con un montón de comida deliciosa, apetecible, de colores, de cosas que capaz que ellos no conocían, y él aún así decidir no contaminarse por amor a Dios, por el amor a Dios por sobre todas las Es cosas. que ustedes imagínense en la mesa más llena, más grande, más larga, igual metros y metros de mesa, con un montón de comida, bebida para tomar, ¿no? De los vinos que vos quieras, de las bebidas que vos quieras, todo a tu disposición, ¿no? Porque el rey te lo está ofreciendo. Es decir, no, eso no voy a comer, porque eso no le agrada a Dios y a la vez no voy a permitir que una comida me quite esta comunicación, ¿no? O esta cercanía con Dios. Es que justamente lo importante no era tampoco que no comiera o que decidiera no comer ciertas O sea, cosas, no era el acto, la situación. sino el que él decidió en su corazón, porque aparte la Biblia lo dice de esta manera, no contaminarse. Entonces, por la profundidad de lo espiritual que tenía el significado de los alimentos, también en su corazón decidió no contaminarse por ese motivo. E incluso Jesús, unos años después, Ujú. nos dijo, que lo podemos leer en Juan 15:19, nos dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Es decir, ¿no? Si no formamos parte, si no somos, no es que no formemos parte, porque en realidad vivimos en este mundo, no somos extraterrestres, pero decidimos alejarnos, no contaminarnos, como hizo Daniel, no compartir las mismas cosas que sabemos que no están bien o no le agradan a Dios. Claro, formamos parte, pero no somos de este mundo. O hemos sido escogidos, llamados por Dios, hemos sido apartados. Entonces, en esto estoy en un lugar del cual no formo parte en realidad. Vivo en un lugar del cual no formo parte. Sí, y ahora vamos a hablar bien de Daniel, ¿no? Él decidió no contaminarse, pero exactamente, él lo decidió. No fue que alguien lo obligó, incluso nadie lo estaba viendo, ¿no? Él podía hacerse eh, ah, me ven ahora mis amigos, sí, decido no contaminarme, Mm. pero después por fuera, cuando nadie me ve, él oraba también, Cuando estamos frente a una tentación, a una prueba, a una dificultad, tomamos decisiones firmes ante eso como lo hizo para Daniel. agradar a Dios, como hizo Daniel, o al contrario nos dejamos llevar por la corriente. Y esto es muy profundo, porque no es no contaminarme por ir todos los domingos a la iglesia, por congregarme o formar parte de una comunidad cristiana, o estar en un grupo donde pongo sí, amén, una vez por día, Sí, o un donde corazoncito en un o, WhatsApp, en un mensaje. o un sticker que diga bendiciones. Dios te bendiga. No, Eso no es. esto es una decisión de todos los días y de todo el día. No Y, es un y de lo privado ratito, también. claro, no es media hora oro y ya está. No, no es orar, es la decisión de no contaminarme Mm. las 24 horas del día. Y creo que es muy profundo, y creo que Dios se agrada de eso, ¿no? De que en el momento donde nosotros en lo íntimo, en lo privado, en lo secreto, si se quiere, decidimos, a pesar de todo pronóstico y a pesar de toda tentación y prueba, por Cristo,
hay algo muy profundo en esa decisión y Dios se agrada de eso. Y no solo se agrada, sino que bendice esa actitud, al igual que como con Daniel, porque la fe de Daniel conmovió al mundo, conmovió a esos reyes que de cierta manera lo privilegiaron por ser, porque no, él, claro, porque uno dice, él halló gracia ante Dios y Dios lo guardó y esto que lo otro. Sí, 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 pero también halló gracia ante los hombres, porque fíjate que el rey Darío, por ejemplo, corrió a ver si él estaba bien. Aparte, en esto también de tener hasta capaz un mínimo de esperanza, decir, bueno, capaz en una de esas, porque ¿qué vas al otro día? ¿Qué vas a encontrar? Te vas a decepcionar. Sí, o capaz como en plan, bueno, el Dios que me ha hablado tantas veces, capaz Daniel, a ver si es real, Si es real, de eso de como de implantar esa semilla. esas semillas, sí, como esa, no sé Sí. si decirlo duda, pero eso de que, ¿y si sí? Y sí, sí, exacto. Y que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Si tenemos un grupo de amigos, si tenemos gente que nos rodea, un círculo de personas que nos rodea, que no creen en Dios y ven en nosotros esa fe inquebrantable, eso de que tomamos decisiones siempre en base a agradar a Dios, en base a nuestro temor a Dios. Claro, es que en ese caso hay que hacerlo como Daniel. Daniel no fue que hubo el decreto y se ocultó. Daniel no se cayó, Daniel No, no paró de orar. No es que, bueno, cerró la ventana, cerró las cortinas, que no me vea nadie. No, Daniel siguió haciéndolo normal. bueno, en el momento que dice cuando oraba, ¿no? Él oraba frente a otras personas, no oraba encerrado en un cuarto. Seguramente también, pero también lo hacía de manera visible. Entonces, en esto de, Claro, no era que las personas no me vean, claro, sino esto es exhibirlo, ¿no? Lo que yo soy no es tanto adentro, sino que también que se vea. y en esto de a lo que iba era que cuando estamos rodeados de personas que no conocen de Cristo y que ven en nosotros esa fe inquebrantable, hay algo de esa nuestra actitud que de cierto modo evangeliza e impacta los corazones de estas personas. Porque siempre está eso de, wow, qué fe que tiene esta persona. O wow, quisiera tener esa paz, ese gozo, quisiera tener esa esperanza, quisiera sentirme seguro como se siente esta persona, este varón, esta mujer. En fin, infinidad de cosas que como hijos de Dios, cuando sabemos quiénes somos y cuando decidimos por Él, vamos a tener. Y en esto Dios nos bendice. Como decíamos hoy, la fe de Daniel conmovió a esos reyes. Sí, y además, justamente no callarse, sino hacerlo, pero hacerlo bien, como Dios quiere. No, no es Daniel dijo, no, no, ustedes, el Dios principal es el mío. No, él lo demostró con hechos, orando, no fue que fue a confrontar, ¿no? Porque muchas veces fue él confrontado en realidad, ¿no? Bueno, esta es mi fe, estas son mis creencias, y bueno, y si no, bueno, tírenme en el foso. Pero yo no voy a parar de orar a Dios, de pedirle capaz por Jerusalén, no sé a qué oraría, o sea, sobre qué oraría, pero sí, no voy a parar de orar, poniendo en riesgo su propia vida, antes que su propia vida. Y estos nos llevan a una pregunta, si el día de mañana, ¿no? ¿Cómo se ve en otras partes del mundo actualmente? Esto estamos hablando en el día de hoy, se ve en otras partes. Si nuestra vida, ¿no? Corría peligro, nosotros seguiríamos hablando de Jesús, seguiríamos predicándolo o nos esconderíamos, esconderíamos esa fe que tenemos. Wow. ¿Qué haríamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo como iglesia también, no? Porque creo que el poder, o no sé si llamarlo poder, pero la identidad de una iglesia en Cristo es que se muestra ante el mundo sin vergüenza, sin temor,
sin miedo. Y hablo de la iglesia personas, no de la iglesia institución, casa, templo, no. Hablo de la iglesia personas. La Biblia dice que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos la iglesia, somos su novia, su iglesia. Y en esto de que como cristianos, como hijos de Dios, capaz que no estamos en el extremo, yo creo que hay distintas situaciones en el mundo, ¿no? Me acuerdo, una vez estaba viendo un video de un señor que era misionero en Irán. Era misionero, él era argentino y su esposa era iraní. Entonces ellos se fueron a vivir a Irán o fueron por un tiempo a Irán, no sé exactamente, a predicar el evangelio. Sabemos que en el contexto Oriente es muy difícil ser creyente porque realmente hay mucha oposición legal, política, gubernamental ante esa creencia. Sí, y cultural Y también. cultural, porque ta- su cultura es totalmente opuesta a una cultura en base a la palabra de Dios. Entonces, en esto van a visitar una iglesia, una iglesia evidentemente que clandestina. Y en esto que llega, habla con el líder de la iglesia o el pastor de la iglesia y le dice, wow, me encanta esto, no sé qué, le dice el muchacho, porque ustedes se saben la Biblia de memoria, saben las canciones de memoria y no necesitan más que eso para igual seguir siendo fieles a Dios. Ustedes son nuestros ídolos, le dice. No, ustedes refiriéndose a los de Oriente con Oriente, a los de Occidente con Oriente, perdón. Y en esto el muchacho le dice, me dejas sorprendido, pero para nosotros esto ya es cotidiano. Yo creo que es más difícil para ustedes y para nosotros, ustedes son nuestros ídolos, porque a pesar de que están a un clic, a una situación, a una decisión pequeña de ir en contra de Dios, siguen decidiendo por Cristo. Porque no es una cuestión de las dificultades que vos tengas para poder acceder a la iglesia Es una cuestión de que todos los días, a pesar de tener la posibilidad de poder acceder a tantas cosas como Daniel, que podía acceder a cuanta comida quisiera, deliciosa, rica, sabrosa, mas sin embargo él decidió por otra cosa. Entonces no es una cuestión de, en tanto no tengo otras opciones, decido esto, sino que en tanto tengo tantas opciones, tantas tantas otras vertientes, O sea, tantas posibilidades, tantas ¿no? posibilidades, sigo decidiendo por Cristo. Y a mí esto me impacta un montón, porque eh, entiendo que estamos en un mundo donde es muy difícil ser creyente. Es muy difícil decir en cualquier lado, en tu estudio, en tu centro educativo, en tu trabajo. Es muy difícil, incluso en algunas familias, ¿no? Es muy difícil decir yo realmente creo en Jesús, creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios es verdad. Es muy difícil y es desafiante y es un desafío todos los días. Y realmente hay esta oposición que capaz no es explícita de decir, bueno, hablas de Dios, te llevamos preso. Pero sí hay una oposición y un choque ideológico y que es espiritual, porque muchas veces uno no siente que la otra persona viene y lo ataca físicamente, le pega, lo golpea, aunque puede suceder eso, pero sí está esta situación de decir, me siento incómodo diciendo que soy creyente porque hay algo que está raro, hay algo que ya no es lo mismo. Entonces, imagínense cuánto miedo tendría Daniel de enfrentarse al rey y decía, no, yo o los amigos de él, yo no me voy a inclinar a esa estatua que vos hiciste. No lo voy a hacer. Y era el mismo rey, o sea, el rey hacía así y ya estaba. Sí, no, te manda a matar y ya está, listo. No contás más nada, ¿no? Y justamente terminando con eso, ¿no? Que son esos momentos impactantes en realidad de la historia, ¿no? Que, bueno, son los tres que comentamos, ¿no? El sueño de Nabucodonosor, el horno de fuego y justamente el foso, ¿no? De los leones. Esos
milagros que ocurrieron, que por ejemplo en el sueño nadie los podía adivinar, solamente Daniel, ¿no? Usado por Dios, que Dios le reveló el sueño, ¿no? El foso de los leones, que fue protegido, el horno de fuego, que también fueron protegidos, ¿no? Por, por las quemaduras, el horno, todo. Y eso es algo impactante, ¿no? Cuando decidimos guardar, ¿no? Nuestro corazón, nuestra fe, ¿no? De no contaminarnos, de ir contra la corriente justamente. Y son esos milagros, ¿no? Que capaz en nuestra vida, los pequeños milagros que a veces no vemos o pasamos desapercibidos, ¿no? Son eso lo que funcionan como testimonio, que Dios lo usa, ¿no? Para presentarse capaz a las personas que nos rodean, ya sea que nos apoyen, nos ayuden o que estén en nuestra contra, ¿no? Ese milagro es el testimonio que Dios usa o esa carta como de presentación en plan tipo, mira, esto hago. Y también porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Cuando decidimos por Él, no nos va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza si vos decidís plantarte firme frente al lugar donde vos estás y decís, no, mira, yo soy creyente, yo amo a Dios, yo no puedo hacer esto, yo no quiero participar de lo que vos me estás ofreciendo, porque no, porque sé que a Dios no le agrada, y porque no va conforme a mis valores. Entonces Dios no te va a dejar en vergüenza, aunque así parezca que a veces estamos en situaciones de burla, de crítica. Sí, o como que estamos en la última, ¿no? Yo imagino, pues, para ir, ¿no? Redondeando, yo imagino, ¿qué habrá pensado Daniel en el momento que estaba en la puerta o en la entrada del Foso de los Leones? ¿Qué habrán pensado los amigos, ¿no? Cuando veían el horno, que cada vez estaba tomando cada vez más temperatura. No es decir, pa, me voy a morir, pero yo confío en Dios. Exacto. Y la Biblia no es explícita en eso, pero seguramente estarían recontra nerviosos, asustados, con tremendo miedo, porque es natural, eso es algo humano. Claro, no sé cómo ustedes se imaginan. Yo me imagino yo, siendo Daniel, tartamudeando frente al ciervo de rey, en plan tipo, no, no, yo no quiero comer, no, no voy a comer nada de eso. Como con miedo, convencido, pero con miedo en plan, bueno, capaz que acá es lo último que digo, La quedo. ¿no? Acá la quedo y acá no cuento más. Saludos para mi familia y nos vemos. ¿No? ¿Cómo sería ese gran momento? Obviamente, yo imagino, siendo adolescente, digo, era tu vida, o sea, es lo último. Pero esa convicción justamente de que a Dios no le agrada esto y no lo voy a hacer. Si tengo que perder mi vida, la voy a perder si gano a Dios. El morir es ganancia. Y bueno, para terminar, ¿no? Con esa pregunta que comenzamos al principio, ¿no? ¿Nos estamos adaptando a lo que es la Babilonia actual, ¿no? ¿O estamos siendo un Daniel, ¿no? Yendo contra esa corriente. Estos muchachos que estamos hablando iban a perder la vida. No era como ahora, ah, bueno, me van a insultar, me van a agredir. Que se ve en otras partes del mundo, ¿no? Que gente está perdiendo su vida por no negar su fe, ¿no? Por seguir a Jesús. ¿Y, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Nos dejamos llevar por la corriente, ni siquiera nadamos. Y algo que a mí me impacta mucho, ¿no? Es que capaz no es con un golpe o por miedo a la muerte o lo que sea, sino que muchas veces se da con cosas pequeñas, decisiones diarias pequeñas de decidir por Cristo. Si estás en tu cuarto, solo, en tu habitación, de repente estás a un clic de acceder a ciertas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que sabemos que no son bíblicas. Y ahí está la decisión, o una cosa o la otra. Y así tantos otros ejemplos que cada uno sabrá. Pero que en este tiempo podamos decidir por Cristo, en todo sentido.
externamente, visiblemente, pero también en lo íntimo, en lo secreto. Hay cosas que no hace falta que lo sepa todo el mundo, pero sí Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, que podamos hoy tener este desafío de todos los días decidir por Cristo, todos los días rendir mi vida a Cristo y todos los días decidir ir contra la corriente. Sea lo que sea que eso signifique en tu vida hoy, en tu situación hoy. Sí, te invitamos a, a tirarte al agua, ¿no? A nadar y si ya estás en el agua, a ir contra la corriente. Bien, no es fácil, nadie dice que sea fácil, pero es lo que Dios nos manda a hacer y sinceramente eh, alegra lo que es el alma, ¿no? El corazón. Y Dios respalda. Y Dios respalda. Y bueno, llegamos al final, ¿no? De este episodio. Gracias por regalarnos un ratito, ¿no? Un tiempo de su valioso tiempo de vida, ¿no? Y bueno, si les gustó, ¿qué tienen que hacer? Denle me gusta, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos un video. También recuerden que tenemos Instagram y TikTok, Mateando Punto, ¿verdades? Donde también nos pueden seguir. Y también, si desean, pueden, bueno, escribirnos por allí en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta. No somos eruditos, ni mucho menos, pero estamos para, queremos generar eso también, ese espacio de consulta o de confianza, si se quiere. Sí, o de recomendaciones. También, por último, compartan, ¿no? Compartan el video con esas personas que necesiten, familiares, amigos, que necesiten escuchar, o si ustedes mismos incluso se sintieron confrontados con, con la fe de Daniel, lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias de nuevo por escucharnos y regalarnos unos minutitos de su preciado tiempo y valioso tiempo. Nos vemos en el próximo video. Bye.